hablar, pero al final voy a tomar un poquito la palabra porque realmente me emocionó muchísimo estas publicaciones porque son verdaderos tesoros bibliográficos. Bueno, quiero darle la palabra, bueno, obviamente, para quien no conozca los libros, los títulos, es el Tratado de la Caballería de la Jineta Híbrida. Que yo creo que para muchos de ustedes es un título un poquito extraño, ¿o no? Pues, pero cuando lo lean o cuando se adentren en lo que es la introducción, es una verdadera sorpresa, sobre todo por el autor. Bueno, y pues le voy a dar la palabra al maestro Baltasar. No, primero al maestro José Carlos Barranco, que es el primero que va a hacer. Exactamente. Voy a presentar a los ¿sí? Para algunos de ellos son muy conocidos, otros no. El caso de José Carlos Barranco Ávila, licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde el 2010 se desempeña como coordinador editorial de Cientica, una asociación civil a través de innovación, en la que además imparte cursos de redacción para empresas y particulares. A lo largo de su gestión ha coordinado alrededor de 10 publicaciones, incluidos los libros de texto para niños. En el 2007 fue ganador del premio Devolver la Voz a Oaxaca, otorgado por la Casa de Poesía es lo que tú quieres que sea durante la Feria del Libro Infantil y Juvenil en el 2014 en ONU. Bienvenido Antonio Saborí. Empezamos. ¿Qué? Bueno, y en 2021 comenzó su podcast Carbonars, disponible en Spotify, Apple Podcasts, Radio, y en el que semanalmente publica sus poemas desde que comenzó a escribir. En este año comenzó una serie de sesiones de poesía y vino en vivo, tituladas Poesías Maridaje. Bueno, para que también nos puedas hablar de eso. Bienvenido, José Carlos, adelante. Muchísimas gracias, doctor Manuel, por la presentación. Pues bueno, yo seré breve justo para dejar pues la palabra a los expertos aquí que contribuyeron a rescate, ¿no?, de estas publicaciones. Yo, bueno, quiero darles la más cordial bienvenida a nombre de Cientica y Javier Gileta. Pues bueno, ya llevamos trabajando justamente desde el 2010 con la doctora Moreno en varios proyectos. Y bueno, un poquito antes de que empezara la pandemia, o creo que durante la pandemia, la doctora nos platicaba de otro libro, ¿no?, del Códice Badiano. Y pues bueno, todo lo que quería hacer y este proyecto de rescate de varios los códices, manuscritos que pues bueno, eventualmente fuimos participando. Primero fue ese, luego el Códice Venus y pues más recientemente estos dos que pues son muy interesantes porque son pues notar una fotografía, ¿no?, de lo que era la sociedad pues de la Nueva España, ¿no?, en diversos temas variados como pues, los caballos, las interacciones con las primeras interacciones con los caballos y después con pues, una serie de milagros y pues también cómo es que se registraban todos esos acontecimientos y cómo reaccionaba la gente, ¿no? Y sobre todo creo que lo más interesante también y lo que yo rescataría más de estas publicaciones es pues la narrativa, ¿no? O sea, la forma en la que pues los autores originales pues narran justamente estos sucesos que pues es totalmente diferente a como conocemos hoy en día, ¿no?, los estilos de narración. Pero pues bueno, creo que pues en Cientica siempre nos ha interesado pues promover todos estos proyectos que ayudan a tener una
visión pues, más amplia de que conocemos, de lo que percibimos normalmente, y justo estos dos proyectos, bueno, además de los otros manuscritos, nos ayudan a volver a poner en las manos de las personas pues estas estampas, ¿no? de un México pues que aún está vigente en algunas partes pues, del país, pero pues casi en nuestra sociedad ya no tiene mucha interés. Bueno, entonces, pues bueno, más que nada, pues agradecer pues, a la doctora por el esfuerzo de seguir conservando pues, estos escritos y pues también, por supuesto, pues al permitirnos meternos hasta los forros de esos documentos para poderlos poner cada uno de ustedes. Pues bueno, pues, nada más que decir, pues muchas gracias, doctor Ramón, también por permitir que sucediera aquí la presentación de este evento. Y pues le devuelvo la palabra para que continuemos con la presentación. Muchísimas gracias. Ahora le damos la palabra a la doctora Alejandra Moreno Toscano, muy conocida por todos nosotros, pero de todas maneras por los que nos siguen en línea, solamente destacaré que ha sido profesora en las principales instituciones académicas del país y destacó por su trabajo en la reorganización del Archivo General de la Nación, la reconstrucción de viviendas dañadas por el sismo en 1985. A lo largo de su carrera pues, ha recibido numerosos reconocimientos y el de la Federación Iberoamericana de Urbanización y al mejoramiento de las condiciones de vida. También fue diputada electa a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México y recibió la medalla a la excelencia José Guadalupe Posada en el 2020. Con la presentación de el proyecto iniciado con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo como experta en recuperación y preservación de la memoria histórica 2019-2023. Bueno, pues aquí, particularmente en el Centro de Estudios, tuvimos el privilegio de que participara en una publicación muy interesante acerca de un plano de siglo finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, que se volvió un clásico también. Alejandra, bienvenida, me da mucho gusto verte aquí. Adelante. Bueno, saludo a quienes nos acompañan a distancia. Los asistentes presentes son colegas, gente de libros, porque los escriben o los editan, y lectores muy expertos. Compartimos el gusto de estar aquí, Manuel, en esta biblioteca magnífica que resguarda libros antiguos, primeras ediciones, y es reconocida como un lugar de intercambio de ideas, pensamientos e imaginación, porque reúne autores y lectores, aunque como ahora sucede, los lectores sean del siglo XXI y los autores del siglo XVI. Vamos a entregar 2 libros recién salidos de la imprenta. Y lo van a recibir varias bibliotecas. El Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim, el Centro de Estudios de Historia del Colegio de México, la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia del Instituto Nacional de Antropología, la UAM Xochimilco, la Biblioteca de la Casa Coahuila, la Sociedad Mexicana de Estadística y varias otras bibliotecas que nos han estado solicitando ya tener unos ejemplares de estos libros.
Entregamos un facsimilar y una transcripción paleográfica de libros impresos en México en el siglo XVI. Aquí en este lugar, por su arquitectura y mobiliario, todos recordamos que es hermoso y hace de este sencillo acto evento solemne. Los libros que conserva esta biblioteca, densidad de impresiones hechas en México, de algodón como soporte de transmisión de escritos. Aquí se resguardan primeras impresiones, libros o mapas procedentes de conventos o colegios extintos como legados de particulares. Mi compañero Baltasar Brito Guadarrama se referirá al significado histórico y cultural de estas publicaciones. A mí me corresponde resumiendo el sentido de la colección. Los libros, estos 4 que fueron editados entre 2019 y 2023. 4. Uno fue un códice prehispánico, el Maya de México, almanaque de Venus, pintado hace 900 años, en una función luminosa entre Júpiter y Saturno, en 226, siendo la siguiente en ocurrir en diciembre de 2020. Astrógenes, etc. Se reprodujo en papel hecho con corteza de árbol de amate por artesanos expertos de San Pablito, Pahuatlán. Especialistas en antropología, epigrafía, semiótica, astronomía y matemáticas, que concluyeron que los observadores del cielo realizaron una proeza científica y astronómica al precisar ciclos recurrentes de los planetas y derivar procesos socioculturales de esos movimientos, como la identificación de los ciclos de Venus con los años del niño y con sequías y lluvias, o temibles dioses descoyuntados, Huracán, que con su furia de vientos destruyen todo lo que se les ponga. El libro es el tratado de herbolaria más antiguo de América, preparado por el médico Martín de la Cruz, oriundo de Tlatelolco, y por Juan Badiano, latinista oriundo de Xochimilco, con recetas y remedios ilustradas con pictografías de plantas, flores o agaves o tunas, dadas en el Colegio de Santa Cruz de Santiago Tlatelolco. Es un libro que ha tenido una suerte extraordinaria de reedición republicana. Hay varios ejemplares extraordinariamente impresos recientes de este libro y nos da reproduciendo uno de los mejores libros que conserva la biblioteca
la jineta híbrida, escrito por Juan Suárez de Peralta. Personaje es primo de Hernán Cortés, casado con doña Marina, es decir, por de los hijos de doña Marina, cercanísimo de él. Encomendero de Jilotepec. Descripción de esta encomienda es una lección de geografía. El Golfo de México abarca, son en los actuales estados de Hidalgo, Tlaxcala y Veracruz. Prolonga hacia el norte por el Camino Real de Tierra Adentro hasta Zacatecas. Es una encomienda hasta Zacatecas. Y por el, digamos, por la vertiente del Pacífico, baja por el río Lerma, Santiago, hasta Nayarit, y por las Almoloyas y la depresión del Balsas hasta la Costa Grande de Guerrero, la Mixteca oaxaqueña y la Chiapa de Corzo. Evidentemente, esta lección territorial y sociocultural que nos da el conocimiento descriptivo de esta propiedad nos indica que estas tierras fueron las tierras de los hombres de a caballo, tal como lo dice el libro del Tratado de Caballería. Y los hombres de caballo son orgullosos criollos mexicanos, americanos, perdón, criollos americanos, mayordomos, datos con derecho a adiestrarse a montar a caballo. Esa sociedad de criollos, de hombres de a caballo y los, por así decirlo, toda la jalanera de México hace una sociedad que la describe bien este tratado. Es un espacio donde está sucediendo, en el tiempo entero, el cambio más cultural, más importante de transformación. El instrumento equino a la europea de caballo se convierte en tierras americanas en indispensable de los hombres, compañero, guía de caminos, cuidadoso transportador de los hombres por las barrancas mexicanas, que es importante. Y permite el comercio de granos y de hojas de tabaco. Y el transporte de enseres para la agricultura. Es decir, se genera el ser de la gente de campo que incluso inventa una silla con cabezal para manejar la riata y chaparreras de cuero que usan también la estirpe de los charros. Entonces, todo ese diseño de generación cultural del campo y los caballeros está increíblemente presentado en este tratado de Suárez de Peralta. Como él dice, en el cual se continúan muchos primores, así de las señales de los caballos como de las condiciones, colores y tallas,
como de hacer un hombre de a caballo. Es muy recomendable. Parece. El cuarto es las maravillas de la providencia divina que resplandecen en la admirable conservación de Nuestra Señora de los Ángeles en el Santuario Extramuros de México desde 1580, obra escrita por José de Haro, restaurador del culto. Este librito es un ejemplo notable, verdaderamente un hallazgo, como aquí se dijo, de la relación entre el resurgimiento del culto mariano y la existencia de cajas de agua o manantiales, de los asentamientos de comunidades y barrios indígenas se conservan y perpetúan los derechos colectivos al agua y transforman una historia milenaria de escurrimientos del agua y de lugares donde se conserva la historia actual. Durante la pandemia, estar todos encerrados contribuyó a acelerar la digitalización con el propósito de compartir informaciones y comunicarse a distancia. Desde digitalización, por sus efectos, convirtieron a los documentos patrimoniales en documentos de libre consulta, sobrepasando el modesto y azaroso origen de la pandemia en un notable acervo de documentos que se ha ido enriqueciendo con colecciones norteamericanas y europeas, cuya más reciente adición ha sido la digitalización integral del Códice Florentino, con lo cual la Biblioteca Laurenciana Medicinal tiene posibilidades enormes quienes estudian el pasado de México, sus permanencias y cambios. Desde México podríamos afirmar que el diálogo iniciado en el Colegio de Santiago Tlatelolco en el siglo XVI por Fray Bernardino de Salazar, Pedro de Gante o Motolinía, se prolonga en las conversaciones entre especialistas e interesados en la cultura de diversos países vinculados a instituciones educativas. En esta descripción es todo lo que sucedió vía videoconferencias en Zoom para como fue la utilización del Códice Mariano como medio de certificación de origen para la defensa de los derechos de los conocimientos de plantas originarios, sobre todo con relación al uso que se hace en Estados Unidos de esas plantas. Pasa algo semejante con el reacomodo del orden geopolítico mundial, que parte de la pregunta de cómo será el nuevo orden cuando las disrupciones actuales derivadas de la confrontación rusa-Ucrania y los conflictos del Medio Oriente y nuestras acciones bélicas a modo de pero que han sido transformadas por los desarrollos tecnológicos y de la comunicación del siglo XXI que los ha puesto
que aceleran exponencialmente nuevos reajustes reactivos que se van bien de las fronteras y los continentes. Solo para dar un ejemplo, si la colección editorial hubiera iniciado hoy, seguramente hubiéramos reconocido referencias a la cosmobiocentrismo, diplomacia de los pueblos, propuesto por el Estado Plurinacional de Bolivia. La colección inició en el marco de diplomacia cultural en 2019-2021 y el 250 aniversario del nacimiento de Alejandro de Humboldt, con el proyecto regional de cultura y medio ambiente de reconocimiento a Mesoamérica como centro de irradiación de conocimientos, de protección patrimonial y defensa de la diversidad del mundo. La narrativa del problema visto en el año del 2021 no tiene nada que ver con cómo se tendría que estar expresando los mismos problemas. Para terminar, solo me queda agradecer a los coeditores, coordinadores aquí presentes o conectados virtualmente desde lugares donde se encuentran por el tiempo que dedicaron a libros, lo que nos enseñaron con su forma de trabajar y por su flexibilidad y ánimo optimista para que entre el azar y la perseverancia se lograra completar una colección de libros que trascendió las expectativas iniciales y seguirá su camino creativo, generando nuevas ideas muchos años más. Gracias a todos por su trabajo. Le damos la palabra al maestro Baltasar Brito Guadarrama, doctor Brito Guadarrama. También voy a leer una muy breve. Estudios mesoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, gustoso de la bibliografía e investigador de los códices y el pasado indígena mexicano. Es autor de más de 20 libros y numerosos artículos. Los más recientes son El lienzo de Tlaxcala, El Códice Boturini, ambos publicados por el Fondo de Cultura Económica. Encabezó el equipo multidisciplinario que dejó en claro la autenticidad del Códice Maya de México y curó las 2 exposiciones de códices originales que se han realizado en el país. Quienes asistimos a estas exposiciones son verdaderamente extraordinarios. De verdad, extraordinario. Entre sus reconocimientos se encuentran los premios Francisco Javier Clavijero y Raúl Guerrero, ambos otorgados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia en el 2022. La Universidad Estatal de California lo condecoró con el Tlamartini Award. Es vicepresidente del Comité Mexicano de Memoria del Mundo y desde el 2013 dirige la Biblioteca Nacional de Antropología y la Red de Archivos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y no, pues, adelante. Muchas gracias, Manuel. Qué mejor lugar para presentar un libro que en una biblioteca. Pero qué mejor si esa presentación se hace entre amigos y entre personas interesadas en los temas que uno pone a consideración de todos y de todas. Muchas gracias a quienes nos ven virtualmente y a ustedes que presencialmente nos acompañan también por el esfuerzo en virtud de la lluvia y de todos los tráficos que se hacen en esta ciudad muy problemática, pero siempre hermosa, ¿no? Antes de iniciar propiamente con la presentación que yo voy a leer, es algo muy breve, pero me gustaría plantear a ustedes una pregunta. Además de que todos estos 4 libros de los cuales la doctora ha hecho mención, me gustaría
además, perdón, de que todos fueron publicados dentro de ese proyecto editorial que hoy nos reúne, ¿qué tienen en común un códice prehispánico maya, un herbolario colonial, un manuscrito sobre la milagrosa imagen de Nuestra Señora de los Ángeles y un impreso de autor novohispano que nos instruye en el arte de montar a la jineta en el siglo XVI? La primera parece que nada. No puede ser la temporalidad. Tan solo entre el primero y el último de estos artefactos culturales aquí enumerados existen por lo menos 700 años de diferencia. Con lo anterior también descartamos al autor, pues que yo sepa, la longevidad humana no puede ir más allá de 125 ciclos solares. ¿Será acaso que los vincule el lugar de creación? Tampoco es opción. Cada uno de ellos vio la luz en sitios de distancia bastante considerable el uno del otro. Sin darle más vueltas al asunto y ante la necesidad de ser breve, me parece que la disciplina que llamamos historia es el enlace que puede ligar a los manuscritos e impresos que presentamos el día de hoy. Solo a través de los ojos se pueden vislumbrar los vasos que comunican entre sí a estos productos del ingenio humano para convertirlos en un fragmento de nuestra memoria histórica, la misma que sustenta nuestra identidad nacional. En efecto, el mexicano es un ser pluricultural que tiene tras de sí la más rica y variada de las herencias. Por un lado, la prehispánica, que reside en los vestigios arqueológicos y en los documentos como el Códice Maya de México, o bien la novohispana, donde se amalgamaron las visiones indígenas residentes dentro del territorio que actualmente es nuestro país, junto a aquellas que terminaron directamente en Europa, como la alquimia y otros pensamientos medievales que conviven armoniosamente con las hierbas medicinales que contiene el Códice de la Cruz Badiano, el primer herbario realizado en este continente. Otro ejemplo particular es la religión católica, esa ideología teológica que se transformó en un nicho de refugio y de sincretismo para los naturales americanos que sobrevivieron al fuego conquistador, cuyo exponente más representativo en nuestro país es la Virgen María en cualquiera de las advocaciones con las que se apareció en estos lares. La Virgen de Guadalupe, la Virgen de los Remedios o Nuestra Señora de los Ángeles, que pintada en una vieja pared de adobe, decía don José de Haro, logró ganarse los corazones más humildes de los barrios indígenas y populares de la Ciudad de México. A lo anterior debemos agregar nuestra herencia al andaluz, mora y africana, cuyo eco resonaba estridentemente junto a los bufidos de los caballos que, a la jineta, eran montados con virtuosismo en toda la Nueva España, tradición que, con el galopar de los años y tomando ejercicios de otras prácticas ecuestres, desembocó en la charrería, nuestro deporte nacional. Ese fue el objetivo del proyecto editorial encabezado por la doctora Moreno Toscana. En él mostramos, en 4 libros tan diversos, algunas de las aristas que dan cuerpo a la vasta y heterogénea cultura nacional. No olvidemos que nuestro país y nuestra historia está conformada por múltiples visiones, tecelas de un gran mosaico, como alguna vez las llamó don Luis González y González. Hagamos un esfuerzo por conocerlas y comprenderlas, pues además de ayudarnos a entender buena parte de lo que somos como mexicanos, son nuestra mejor carta de presentación ante el mundo. Más que agradecer profundamente a todos los integrantes, todos los participantes en este gran proyecto, al que agradezco a la doctora que haya tenido la confianza de invitarme a participar. Agradezco también a Eric Velázquez, a Ricardo Vila, a John Carlson, a Esther Orozco, Ángel Beltrán, Eduardo Muñoz, Carlos Mariscal, Edna Vito, que es coeditora y que es, por cierto, el primer libro que hace, es mi hija y es
su primer libro, entonces espero que vean ustedes en él el nacimiento de una nueva historiadora y que sea de su agrado lo que presente de aquí en adelante. A Vania, que siempre ha estado conmigo en múltiples proyectos, no nada más en estos 4 que hicimos, sino en el Códice Boturini, en el Códice Tonalámatl, en el Dresde, en el Mendoza, que ha sido siempre parte fundamental de esos proyectos. Por supuesto, a José Carlos Barranco, a Juan Carlos Franco, que es quien me auxilia en todos los trabajos que realizamos, y particularmente también a los equipos editoriales que han hecho posible su realización. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, y finalmente le damos la palabra al maestro Antonio Saborit, muy amigo de esta institución, por cierto. Es licenciado en literatura inglesa y maestro en historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, institución en la cual también realizó estudios de cine. Se doctoró en historia y en historia por la Escuela Nacional de Historia desde el 2001. Técnico consultivo del Instituto Nacional de Estudios Mexicana, del Consejo Académico del Museo Nacional de Arte, así como del Consejo Editorial de la colección Pequeños Grandes Ensayos de la Coordinación de Difusión Nacional y desde los director del Museo Nacional de Antropología e Historia. Al doctor que lo hemos tenido aquí investigando, hasta que ya entró como tiempo de investigar mucho, pero aquí nos escribió también varios libros, cosa que le reconocemos enormemente a todos. Buenas noches. Yo debería estar allá, sentadito muy cómodamente entre ustedes y no nerviosamente acá. Y lo digo así porque traigo la orden suprema de Diego Prieto Hernández, quien debería estar aquí, pero no puede estar aquí, y felicitar a los colegas por estos nuevos frutos de su entusiasmo. Baltasar, sino de la semblanza que leyó Manuel de mi persona, pero no puedo evitar aprovechar la ocasión, saludar a los quizá miles en la estratosfera y a los innumerables miembros de la concurrencia Condumex para celebrar esto. La primera la doctora Moreno Toscano estaba en viaje de entusiasmo y me describió profundamente de este tratado. Primero lo describió y luego fue desgajando todas y cada una de las implicaciones culturales de su capitulado. De esa cátedra solo salí convencido de que debía obsequiarle un poema que había escrito otro que sí entendió, Luis Hengland, que sí entendió la importancia de la caballería, ¿no? Y que tanto así que escribió la mejor novela mexicana del siglo XIX, Astucia. Si no la han leído, estoy seguro que ya la leyeron, pero seguramente entre los miles que nos escuchan habrá unos centenares que empezar con Astucia. Es una ocasión propicia para la caballería. Luis Inclán escribió un largo y afanoso poema que se llama Recuerdos del Chamberín,
que me atreví a incluir en una colección de clásicos mexicanos que se llamó Ronda de Clásicos Mexicanos. Y pues rápidamente le dejé, bueno, no rápidamente, unos días, le dejé a la doctora Moro Toscano un par de ejemplares en su casa. Hay dos temas que delatan los vestigios de nuestra educación. Y los dos se vinculan a la aversión a hablar de son los caballos y otro es la minería. También en la minería son numerables los autores, los escritores que han abordado la minería, siendo que es uno de los temas centrales en la historia de México, tal como dibujó la pequeña encomienda y la importancia del caballo en ese universo. Bueno, lo mismo con siglo XIX, poquito después de Astucia, que apareció el primer escritor mexicano que se ocupó de hablar de minas y mineros, que fue Pedro Castela, a quien le he dedicado algún tiempo de mis. ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, desde luego conversando, estudiando, propagando estos saberes y desde luego recuperando, viéndolos a poner sobre los escritorios, todos especialistas o no, para abismarse en su sabiduría. Yo celebro, y con esto, lo que este tipo de iniciativas se den, hablan de una salud intelectual en el gremio muy encomiable, en un gremio que en ocasiones parece perdido en discusiones dejando pasar de largo lo realmente significativo y relevante. Vuelven a circular en busca de nuevos lectores en esta nueva edición. Estos dos títulos, más los otros dos. Y yo creo que es una de las grandes noticias para terminar. Muchas felicidades. Damos por concluida esta presentación. Me hubiera gustado que se presentaran físicamente aquí los otros dos libros. Códice, doctor Códice. Es una edición facsimilar, interesante, muy importante, y que cuesta trabajo, obviamente, y la biografía del fue un trabajo muy largo, muy detenido, no es fácil paleografía, a pesar de que es fines del siglo XVIII, principios del siglo. Yo destaco también el prefacio de Edna Brito Ramos, que creo que es la autora principal, que me gustó muchísimo la forma de escribir y de describir barrio de donde estaba precisamente la iglesia, hoy desgraciadamente cerrada,
la iglesia de Los Ángeles por diferentes razones. Una de ellas porque fue atacada muchas veces por los terremotos, por las inundaciones, etc. Pero la Virgen sigue ahí intacta. Me recuerda un poco, perdón, un poco el pensamiento, esto en Acapulco, como la Virgen, donde se echan los trabajistas, no le pasó absolutamente cosas tan extrañas, ¿no? Ojalá que podamos visitar pronto la iglesia, porque tiene mucha historia en un barrio que era bravo, pero ahora ya no. Es un barrio donde se puede caminar tranquilamente y cuidado también, muy cuidado. Bueno, yo no quiero hablar más, más que darle las gracias a ustedes por esta presentación tan interesante que nos invita a leer los libros de la historia de nuestro pasado. Y pues sin más, a nombre del Centro de Estudios de Historia de México, la Fundación Carlos Slim, desde luego también las instituciones que ya están el Instituto Nacional de Antropología e Historia y Científica, y los invitamos a un vino de honor, excepcionalmente porque desde la pandemia no servíamos ningún vino de honor. Este acontecimiento tan importante es un vino de honor. Muchísimas gracias por su presencia.